¿Qué dieron? Vamos a ver a CNN, que esos son otros. CNN estuvo cochino. CNN lleva varios días cochino. Pero estuvo cochino o él ha sido cochino todo el tiempo. Siempre, pero sabes que ellos tienen unos lapsos donde se les exacerba la locura, ¿no? Y empiezan a atacar y a tener unos invitados sin sentido, ¿no? ¿Qué pasó? No, leyendo. Más Twitter. Dale. Vamos a ver el de CNN, rueda. ¡Prepárense! De Chávez nos acompaña nuestro colaborador y analista Jorge Castañeda. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias como siempre por la oportunidad de platicar contigo y con todos los que nos escuchan. Al contrario, un placer. Y Jorge, quiero pues iniciar con esto. Ya son 15 días ausente en su cuenta de Twitter. Sabemos que es muy activo el presidente Chávez a través de la cuenta de Twitter. Y también ya son 2 semanas, es decir, ha habido ya mucho tiempo de por medio con estas declaraciones, primero de un diputado que si ya viene o no, el diario incluso se dijo que tal vez en unas horas regresaría, después se desmintió. ¿Qué está pasando en esto? ¿Crees que es a propósito el generar esta expectativa de regreso o no regreso en el afán de cobrar notoriedad y, como dicen algunos críticos, pues de regresar con mayor fuerza a nivel público? Bueno, es perfectamente posible, Fernando, no sería el primer presidente autoritario democrático que utiliza una enfermedad real o más o menos inventada para crear una expectativa, un vacío que después llena y que le permite retomar las riendas de asuntos que había empezado a perder. No digo que sea el caso, digo simplemente que no sería el primero, ni mucho menos. Ese es un primer punto. Un segundo punto que podemos solo especular es que justamente quiso ir a La Habana el presidente Chávez porque no quería que se supiera exactamente cuál es su situación física, de salud, y en Venezuela no había condiciones para mantener el mismo tipo de sigilo que nos consta existe en Cuba, ya que pudimos ver cómo la naturaleza de la enfermedad de Fidel Castro ha sido mantenida en el secreto ya desde hace 5 años, casi exactamente, creo que es dentro de algunos días que se cumplen 5 años. Y un tercer comentario inicial, Fernando, que me parece muy grave, es que a menos de que realmente haya sido una emergencia terrible, algo que no tenía Hugo Chávez cuando salió de Caracas y que le dio al día de llegar a La Habana y que no parece por su gravedad, por lo que dicen, un absceso pélvico, la zona pélvica, pues no es algo que impida un vuelo de 1 hora de La Habana a Caracas. El propio presidente Chávez lo que está diciendo es que los servicios de salud, los servicios médicos, la atención médica en Venezuela, en Caracas, no tiene la calidad necesaria para atenderlo a él y que él prefiere operarse, curarse, atenderse médicamente en La Habana. Eso habla muy bien de la admiración que Chávez le tiene a la medicina cubana, pero habla muy mal del respeto que le tiene a la medicina venezolana, y por tanto ahí también creo que por lo menos hay una serie de dudas que uno puede plantearse sobre en dónde están las lealtades de Hugo Chávez. Ahora, en este tema, porque él sale a la gira, ¿no? Brasil, Ecuador y bueno, Cuba, y entonces ocurre todo esto, pero también es un momento que pudiera ser muy peligroso. ¿Cuál es tu interpretación acerca de esto, en el grave riesgo de lo que ocurre con los rodeos, 1 y 2, y al mismo tiempo con una crisis energética terrible que ha cobrado pues gran parte de la molestia que manifiestan las personas a través de las redes todos los días? ¿No crees que el regreso o la ausencia le pueda complicar a Hugo Chávez una popularidad en vistas de elecciones en las próximas? Bueno, Fernando, yo creo que no hay la menor duda de que Chávez enfrentará a finales del año entrante la elección más difícil de sus 13 años, lo que serán entonces 13 años en el poder, tanto porque llega ya desgastado, con el desgaste normal de tanto tiempo en el poder, como por el deterioro terrible en las condiciones de seguridad, de lo cual es un síntoma esto que está sucediendo en las cárceles venezolanas, cárceles que siempre han sido, digamos, peligrosas y violentas, pero que con una sobrepoblación que a su vez viene
de un aumento brutal en la criminalidad y la delincuencia en Venezuela en general y en Caracas en particular, pues ha generado una sensación de malestar. Súmale a eso el tema energético, súmale la inflación disimulada pero real, súmale un crecimiento económico que este año se prevé un poco más elevado que los anteriores, pero de todas maneras muy raquítico. Hugo Chávez se enfrenta a una elección a finales del 2012 muy complicada y sin duda va a recurrir a toda su colección de mañas, es un costal de mañas como decimos en México, va a recurrir a todas las mañas en ese costal para sacar adelante una elección que se antoja más difícil que antes, sin duda. 23% de inflación, creciendo la deuda pública, el tema de los rodeos, el tema de la crisis energética. ¿Qué impacto tiene esto, no solamente para el Chávez hacia el interior de Venezuela? ¿Crees que tenga un impacto importante hacia el exterior, es decir, en la región, después de haber estado trabajando tan cerca con sus pues proyectos en Ecuador, refinerías, apoyos a otros países de la región? ¿Crees que esto puede afectarle también en cómo es percibido hacia el exterior y que tanto continúen trabajando con él en este proyecto de región que ha planteado él mismo? Bueno, Fernando, hay unas por otras. Obviamente Hugo Chávez ha perdido mucho ascendiente en muchas partes de América Latina ante el evidente fracaso de su gobierno, de su política económica, de su política social e incluso, diría yo, de su política internacional fuera de América Latina. Dicho eso, también se han notado algunos tantos importantes, como por ejemplo la elección de Ollanta Humala a la presidencia de Perú. Por más de que Humala se deslinde, se tome sus distancias frente a Chávez, diga que su modelo no es Chávez sino Lula, etcétera, etcétera, pues yo creo que no hay duda de que habrá una relación mucho más cordial entre el próximo presidente Humala y Chávez que entre el presidente saliente Alan García y Chávez. Entonces hay unas por otras. Lo que es real es que es muy difícil a estas alturas presentar el esquema venezolano como un esquema exitoso en América Latina. Sobre todo, Fernando, y esto es lo más importante, llevamos un tiempo ya muy prolongado, con un pequeño momento difícil, de precios elevadísimos del petróleo. Sí. Estamos hablando de una verdadera bonanza que ha recibido Venezuela, cantidades estratosféricas de dinero, y no se ve a dónde están. Yo no creo que se lo hayan robado los chavistas o la boliburguesía, como se le dice. Creo que lo han despilfarrado, lo han malgastado, lo han tirado a la basura. Pero es impresionante que con esa cantidad de dinero que han recibido estos últimos 10 años, Venezuela no sea ya un paraíso, y es todo menos que un paraíso, como justamente los problemas en las cárceles lo demuestran. Bien. Jorge Castañeda, ¿cuál es el segundo apellido de él? Goodman. Goodman. ¿Cómo estás, Castañeda? O sea, decir que pertenece a la nómina de la CIA ya es una cosa desde hace tiempo. Sí. Señor Jorge Castañeda hizo un libro que se llamaba La vida en rojo, que pretendió ser una biografía de Ernesto Che Guevara, en donde él se declaraba abiertamente guevarista, haciendo esa biografía, pero con una variante, para que ustedes vean cómo trabaja el imperio, cómo trabaja, y que utiliza a este señor Jorge Castañeda, que supuestamente era comunista. Este Jorge Castañeda, escritor de pagado, igual que Carlos Fuentes, sí. Un escritor que le desembolsillaron unos realitos para que hiciera esa biografía, en donde su tarea fundamental en ese libro que se llamaba La vida en rojo, que era la biografía de Ernesto Guevara, fue culpar al comandante Fidel de la muerte de Ernesto Che Guevara, del comandante Guevara. Esa fue su función. Hay un libro del que era, de que fue embajador aquí, Otero, embajador de Cuba acá en Venezuela, cuando estuvo la crisis de Otero. Hay un libro en donde él hace una
desnuda cada una de las biografías que se hicieron de Ernesto Che Guevara. Y Castañeda era uno, Germán Sánchez Otero. Germán Sánchez. Germán Sánchez Otero. Y él hace una radiografía de cada una de esas biografías que se hicieron de Ernesto Che Guevara, ¿no? Y una de las biografías que Germán Sánchez Otero más retrató como una propaganda norteamericana fue la de Castañeda. Castañeda escribía en ese libro, tú sabes, que pobrecito Ernesto Che Guevara, que se fue y entonces Fidel lo abandonó en Bolivia, que ha sido la tesis de la CIA para poder justificar su horrendo crimen, que fue prácticamente fusilar a un hombre al que ya había capturado. Lo mata simple y llanamente porque ese hombre vivo era muy peligroso para los intereses norteamerinos. Entonces creo que era papi cuando lo mandan a matar en Bolivia, prácticamente lo fusilan, lo aniquilan, lo asesinan en la higuera. ¿Ven? Bueno, este señor Castañeda sirvió para eso. Igual que Carlos Fuentes sirvió para escribir una biografía del señor Gustavo Cisneros, ¿verdad? En donde prácticamente casi que lo vendía como procónsul, posible presidente procónsul de la colonia venezolana, así como la colonia de Puerto Rico, porque Gustavo Cisneros es cubano de nacimiento y no podía ser presidente. Sin embargo, para esa época el señor Gustavo Cisneros necesitaba impulsarse. Estábamos saliendo del golpe de Estado en el 2002, era más o menos 2004, 2005, por ahí, cuando sacan la biografía de Cisneros, en donde lo ponían como un empresario emprendedor, lo mejor del mundo, ¿me entiendes? Y lo vendían como procónsul, al que, por cierto, le hace una entrevista Oscar Llanes, en donde casi que a Oscar Llanes le faltó nada más que sacar la lengua y lamerle los zapatos a Gustavo Cisneros. Carlos Fuentes es el que hace el prólogo y le escribe el libro. O sea, escribe la biografía de Gustavo Cisneros. Bueno, igualito fue Castañeda, que son los opinadores que busca CNN. CNN no se va a buscar a nadie, y menos este narrador mexicano. Sí. Un bicho malvado, peor que Cala. Porque Cala más bien trata de ver cómo hace y ataca a los dos bandos a la vez, claro, siempre tirando más para el otro lado, ¿no? Pero es peor, lo peor es conjuntamente con la que estuvo una vez en la sala de prensa, la narradora. Él hace programa con Patricia Patricia Yaniot. Patricia Yaniot. Bueno, Patricia Yaniot en una oportunidad estuvo en la sala de prensa y Chávez le dijo bien claro, tú estás manipulando la noticia. ¿Ves? CNN, es que no vale la pena ni siquiera. Se llama. Fíjate, ¿ves? ¿Cómo tú sabes rápidamente de dónde salen los laboratorios ideológicos o los laboratorios psicológicos y de dónde nacen las matrices? Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que las matrices de la oposición nacen en el Departamento de Estado, en la CIA específicamente, en la USAID, ¿verdad? Nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad y la gente dice, ay, ustedes tienen una manía con la CIA. Miren, eso de que los servicios médicos en Venezuela no son buenos y el presidente Chávez duda de los servicios médicos de Venezuela y por eso se operó en Cuba, es una matriz de opinión que ha mantenido ahorita la oposición varios días. Entonces, cuando uno ve a un Jorge Castañeda, un hombre que está comprometido absolutamente con la CIA y recibe salario de la CIA, ahí es donde uno entiende de dónde nacen las matrices de opiniones. Y de la matriz de opinión de los servicios médicos en Venezuela, que está de mal, que él confía más en los médicos cubanos y todo esto, tratando de crear, y sobre todo, tú ves a un Jorge Castañeda diciendo eso, justo ahora que están anunciando un paro, el vago que nunca... León Natera. León Natera que jamás en su vida ha tenido en la mano un bisturí, un vago, porque ese es vago, que ya están anunciando un paro, porque cómo es posible que hayan... Al contrario, un placer. Jorge, quiero pues iniciar con esto. Ya son 15 días ausente en su cuenta de Twitter. Sabemos que es muy activo el presidente Chávez a través de la cuenta de Twitter. Y también ya son 2 semanas, es decir,
ha habido ya mucho tiempo de por medio con estas declaraciones, primero de un diputado que si ya viene o no, el diario incluso se dijo que tal vez en unas horas regresaría, después se desmintió. ¿Qué está pasando? ¿Qué dieron? Vamos a ver a CNN, que esos son otros CNN estuvo cochino. CNN lleva varios días cochino. Pero estuvo cochino o él ha sido cochino todo el tiempo. Siempre, pero sabes que ellos tienen unos lapsos donde se les exacerba la locura, ¿no? Y empiezan a atacar y a tener unos invitados sin sentido, ¿no? ¿Qué pasó? Crear una expectativa, un vacío que después llena y que le permite retomar las riendas de asuntos que había empezado a perder. No digo que sea el caso, digo simplemente que no sería el primero, ni mucho menos. Ese es un primer punto. Un segundo punto que podemos solo especular es que justamente quiso ir a La Habana el presidente Chávez porque no quería que se supiera exactamente en esto. ¿Crees que es a propósito el generar esta expectativa de regreso o no regreso en el afán de cobrar notoriedad y, como dicen algunos críticos, pues de regresar con mayor fuerza a nivel público? Bueno, es perfectamente posible, Fernando, no sería el primer presidente autoritario o democrático que utiliza una enfermedad real o más o menos inventada para creer. Leyendo. Más Twitter. Dale. Vamos a ver el de CNN, rueda. Prepárense. De Chávez nos acompaña nuestro colaborador y analista Jorge Castañeda. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias como siempre por la oportunidad de platicar contigo y con todos los que nos escuchan.